Hola gente, ¿cómo se encuentran? Espero que estén bien. Yo soy Alpha Omega y les vengo a traer esta historia que yo hice de que hubiera pasado si yo caí en Skibidi Toilet. Bueno, sin nada más que decir, comencemos. Capítulo 1. Caída en el abismo. El renacer de la destrucción. El vacío me envolvía. No recordaba cómo había llegado aquí, pero mi cuerpo caía sin control a través de una negra infinita. Mi mente, afilada y fría como siempre, analizaba la situación sin rastro de miedo. Era el dios de la muerte y la destrucción, y nada podía hacerme temblar. De pronto, la oscuridad se rompió con una luz cegadora. El impacto contra el suelo fue brutal, pero mi cuerpo, resistente y poderoso, absorbió la caída sin problemas. Me incorporé lentamente, mi larga cola de dragón agitándose tras de mí mientras mis orejas de lobo captaban el eco de una guerra cercana. A mi alrededor se extendía un campo de batalla, cubierto de ruinas y cadáveres metálicos. El mundo de Skibidi WC. Reconocí los cuerpos destrozados de los Speakermen y Cameramen. No estaba en ningún momento de la historia. Esto era la desinfección del titán Speakerman. Mis ojos brillaban bajo la venda que cubría parte de mi rostro. Mi presencia aquí era una anomalía, pero no me importaba. Algo llamó mi atención. Un camarógrafo de color marrón, herido de gravedad, jadeando por aire mientras intentaba arrastrarse lejos del campo de batalla. Lo rodeaban Skibidi Toilets, listos para terminarlo. Me moví. Un simple paso bastó para atravesar la distancia. Los enemigos apenas reaccionaron cuando mi mano se alzó y conjuré mi técnica. Onda destructiva. Una onda de energía negra y violeta explotó en todas direcciones. Los Skibidi Toilets fueron aniquilados instantáneamente, reducidos a polvo en cuestión de segundos. El cameraman marrón alzó la vista, su lente parpadeando con sorpresa. ¿Qué eres? Lo observó en silencio por un instante. Podía ver su cuerpo débil, sus circuitos dañados y su energía al borde de la extinción. Era insignificante en comparación a mí. Pero algo en su espíritu, su voluntad de sobrevivir, me recordó a alguien que una vez conocí. Levántate. Mi voz resonó con autoridad. El camarógrafo tembló, pero intentó moverse. Sin embargo, su cuerpo no podía más y cayó de rodillas. Suspirar. Extendí mi mano y una pequeña chispa de mi energía se vertió en él. Sus heridas comenzaron a sanar, aunque su fuerza seguía siendo baja. ¿Por qué, me ayudas? Mis ojos brillaron bajo mi venda. Porque veo potencial en ti. Un rugido interrumpió la conversación. Más Skibidi Toilets se acercaban. Decenas, tal vez cientos. Y entre ellos, una figura colosal. Un titán Skibidi Toilet. Pero había algo diferente en ella. No era un simple titán, era una mujer. Sus rasgos eran imponentes y su altura fluctuaba, encogiéndose hasta alcanzar apenas 2 metros, un poco más que un cameraman normal. Sus ojos brillaban con una mezcla de curiosidad y ferocidad. Interesante, murmuró la titán Skibidi, su voz seductora pero peligrosa. No eres de este mundo. Me quedé en silencio. Ella molesta. Quizás después de matarte, te conservas como un trofeo. Respondí con frialdad. Si puedes intentarlo, hazlo. La batalla comenzó. El suelo tembló cuando la titán Skibidi se lanzó hacia mí con una velocidad absurda. Esquivarla fue fácil, pero su fuerza era abrumadora. Cada golpe que lanzaba dejaba grietas en el suelo. Me mantuve en calma. Levanté mi mano y activé mi técnica definitiva. Extensión de dominio. Cementerio de la muerte destructiva. El cielo se oscureció. La realidad misma se torció mientras el campo de batalla desaparecía, reemplazado por un paisaje macabro. Un cementerio infinito, donde reinaban la muerte y la destrucción. Los Skibidi Toilets comenzaron a desintegrarse al instante. Este era mi dominio. Aquí, yo era absoluto. El titán Skibidi retrocedió, sintiendo la presión de mi poder. Por primera vez, su rostro mostró algo parecido a la fascinación y el miedo. Increíble, susurró. Pero no le di tiempo para reaccionar. Moví mi mano y la energía destructiva el golpe de lleno. El dominio desapareció. Solo quedaba el silencio y el polvo. Brown Cameraman me miró con asombro. Eres increíble, me acerqué a él. Aún eres débil. Si quieres sobrevivir en este mundo, necesitas más poder. Saliva tragó marrón. ¿Y qué tengo que hacer? Lo miré fijamente. Convertirte en el primer semidios de la muerte y la destrucción. Así comenzó su entrenamiento. La primera lección fue simple, pero crucial. El control de su energía interna. Lo observé mientras luchaba por mantenerse en pie.
Su cuerpo estaba lejos de estar a la altura de lo que necesitaba para sobrevivir en este mundo de caos. Pero en su mirada había algo, una chispa de determinación, que me hizo saber que su entrenamiento no sería en vano. La muerte no es algo que temer, le dije mientras caminaba alrededor de él, observando su postura tambaleante. La destrucción es lo que forja a los más fuertes. Brown ascendió, aunque no entendía completamente lo que quería decir. Sin embargo, vio el esfuerzo en su rostro. Estaba dispuesto a seguir mi entrenamiento. La muerte no es solo una fuerza destructiva, sino también una forma de renacimiento. Mi tono se volvió más grave, y mi mirada fija se dirigió hacia el horizonte. La verdadera habilidad radica en aprovechar la muerte para obtener poder. El cameraman marrón comenzó a hacer intentos de controlar su energía, pero no era suficiente. Su cuerpo aún no estaba listo para ese tipo de poder. Levántate. Le ordené, mi voz cortante como el filo de una espada. La energía a mi alrededor vibró, y pude sentir cómo su cuerpo comenzaba a ceder ante la presión. Sin embargo, no podía dejarlo rendirse tan fácilmente. Necesitaba probar su determinación. De repente, el sonido de gritos distantes alcanzó mis oídos. Las oradoras se aproximaban rápidamente. Al parecer, algunos de los titantes de Skibidi Toilet estaban buscando venganza por lo que había ocurrido. Prepara tu cuerpo y mente. Esta no es solo una prueba de habilidad física, es una prueba de tu voluntad para vivir. Y lo que está por venir pondrá esa voluntad a prueba de formas que no puedes imaginar. Brown me miró con temor, pero también con una creciente confianza. Se levantó con esfuerzo, recogiendo una pequeña cantidad de energía que comenzó a generar en sus manos. No era mucho, pero era un comienzo. Es un buen primer paso, pero necesitas más que solo voluntad para sobrevivir en este mundo. Lo miré de forma severa. Necesitas destrucción. Fue en ese momento cuando aparecieron las Speakerwomans. Su altura era impresionante, y sus rostros no mostraban misericordia. Se lanzaron hacia nosotros, su velocidad y fuerza se regresaron cada vez más notorias. De un salto, me moví hacia ellos, desintegrándolos con una onda de mi onda destructiva. La energía rasgó el aire como un látigo y destruyó a las primeras dos Speakerwoman sin esfuerzo. Pero algo en su actitud era diferente. Una de ellas se desintegró parcialmente, pero luego de un parpadeo, comenzó a reformarse. Esto fue inesperado. ¿Cómo era posible que pudieran regenerarse? Observé a la Speakerwoman que se regeneraba, ahora completamente erguida. Su mirada estaba llena de odio y desafío. No era un ser cualquiera. Eres fuerte, pero no suficiente. Su voz resonó, fría y calculadora. Su tamaño aumentó ligeramente, alcanzando los 2 metros de altura. Esto va a ser divertido. La portavoz cargó hacia mí con una velocidad que superaba a los demás, su tamaño le otorgaba una fuerza brutal. Sin embargo, mi extensión de dominio, cementerio de la muerte destructiva, se activó de inmediato, creando un campo de destrucción total. Su cuerpo fue arrasado por la energía, pero al igual que los anteriores, se regeneró. Me giré hacia Brown, quien observaba la escena con los ojos desorbitados. Esto es lo que te espera si sigues adelante. Le dije, con un tono más serio. La muerte es solo el principio. La destrucción es tu verdadera ama. Mientras las Speakerwoman seguían apareciendo y siendo destruidas una y otra vez, Brown comenzó a concentrarse. No podía hacer mucho todavía, pero algo dentro de él comenzaba a cambiar. Podía sentir su energía volverse más densa, más poderosa. Finalmente, una de las portavoces logró salir del área de mi dominio, resistiendo un poco más. Se erguía frente a nosotros, su cuerpo mutilado pero todavía intacto, su presencia emanando una extraña fuerza. Aún no se había rendido. Esto no terminará así. La portavoz habló con una sonrisa. De repente, su tamaño se incrementó aún más, y su energía creció a niveles que no había anticipado. No me moví, solo observé. Había algo diferente en ella, algo que la hacía más peligrosa. Una sensación de poder extraño se liberó en el aire mientras el terreno comenzaba a agrietarse. Ella estaba preparándose para un golpe que podría destruir todo lo que tocara. Pero justo en ese momento, Brown actuó. Brown dio un paso adelante, su cuerpo temblando por el esfuerzo, pero su determinación era clara. Algo había cambiado en su actitud. Ya no era el cameraman herido que había conocido al principio. Ahora, había algo más en él, algo más peligroso. Ahora. Grité, mi voz retumbando en el aire. A pesar de su falta de experiencia, Brown entendió perfectamente lo que quería decir.
reuniendo las fuerzas que quedaban en su cuerpo, extendiendo sus manos y un destello de energía oscura comenzó a formarse. La energía era inestable, pero la intensidad era sorprendente. Era el primer indicio de lo que estaba por venir. La portavoz no lo dejó escapar. Con un rugido, lanzó una onda de energía devastadora hacia nosotros, creando grietas en el suelo mientras la tierra temblaba a su paso. Pero Braun no se detuvo. Sin pensarlo, soltó su onda de energía. El choque fue brutal. Las dos ondas se encontraron en el aire, creando una explosión masiva que sacudió el campo de batalla. El impacto fue tan fuerte que casi no pude mantenerme en pie. Pero lo logré. La portavoz, por su parte, fue lanzada hacia atrás, sus ojos brillando con furia mientras su cuerpo temblaba por el poder desatado. Sin embargo, ella se levantó rápidamente, aunque no sin esfuerzo. Algo en su rostro cambió. La sorpresa y el respeto aparecieron, aunque por un instante fugaz. ¿Quién eres realmente?, preguntó, su voz llena de incredulidad. Braun no respondió. Seguía concentrado, su cuerpo agotado, pero su energía continuaba fluyendo de manera inusitada. El cameraman marrón no solo había despertado su poder, sino que estaba evolucionando. La destrucción de su enemigo le otorgaba una fuerza renovada. La muerte de cada portavoz alimentaba su poder. Mi enseñanza estaba dando frutos. No te detengas ahora. Le ordené, un rugido de energía rasgó mis palabras. Braun ascendió con determinación y, sin pensarlo, se lanzó hacia la Speakerwoman. Su agilidad aumentó, y su energía parecía renovada. Con un golpe directo al suelo, una onda expansiva de destrucción se liberó de su cuerpo, destrozando todo a su paso. La portavoz intentó defenderse, pero fue demasiado tarde. La onda la alcanzó de lleno. Su cuerpo comenzó a desintegrarse a medida que la energía de Braun la descomponía. Finalmente, cuando la portavoz estuvo al borde de la disolución, Braun emitió un grito final. La destrucción fue total. No quedaba nada. Solo polvo y restos de lo que alguna vez fue un titán. Braun estaba exhausto, pero triunfante. Se acercó lentamente hacia mí, sus piernas temblando, pero su rostro lleno de orgullo. «Lo logré», susurró. Lo observó en silencio por un momento. Había hecho lo que le pedí. Había absorbido la esencia de la destrucción. Ahora, él era parte de ella. Lo hiciste bien. Mi tono era frío, pero en mis ojos había un atisbo de aprobación. Había aprendido rápido. De repente, el aire a nuestro alrededor comenzó a vibrar. Algo se acercaba. Más oradoras. Pero esta vez, no eran simples titanes. Había algo más, algo mucho más grande. Mi sentido de la presencia se disparó, y mis ojos brillaron bajo la venda. Podía sentirlo. Una amenaza mayor se acercaba. Prepárate, Braun. El anuncio. Lo que está por venir no será tan fácil. De repente, las sombras comenzaron a alargarse, y una figura imponente emergió del horizonte. Era una presidenta mucho más grande que las anteriores. Su cuerpo desbordaba energía, su tamaño ahora superaba los 4 metros de altura. Era el líder de las Speakerwomans, y su poder era palpable. ¿Quién eres tú?, preguntó, su voz retumbando en el aire, cargada de una furia contenida. Su poder era tan abrumador que, por un momento, sintió que el aire se volvía denso. Pero, a diferencia de las otras, ella no parecía estar interesada en atacar inmediatamente. En su lugar, observaba a Braun con una mezcla de desdén y curiosidad. No eres un simple camarógrafo. Su mirada se posó en él con una intensidad inquietante. ¿Qué eres realmente? Braun se mantuvo firme, a pesar de su agotación. Podía sentir la tensión en su cuerpo, pero no mostraba signos de rendirse. Sabía lo que debía hacer. El aire a su alrededor comenzó a vibrar. La energía oscura de la destrucción comenzó a emanar de su cuerpo de forma más clara, y mi corazón latió con fuerza. Estaba listo. Soy el futuro de la muerte y la destrucción. Las palabras de Braun fueron claras, su voz llena de una autoridad que no tenía al principio. La portavoz estaba sonriendo con desdén, pero una chispa de preocupación brilló en sus ojos. Sabía que algo había cambiado. Braun ya no era el mismo cameraman que había conocido. La portavoz dio un paso hacia adelante, su expresión llena de arrogancia, pero había una cierta inquietud en su mirada. Probablemente ya había notado que algo en Braun había cambiado. No era solo el cameraman común que podía ser derrotado fácilmente. Había absorbido la energía de la destrucción y ahora poseía una fuerza desconocida incluso para ella. No estaba dispuesto a retroceder.
Mi presencia comenzó a pesar sobre el campo de batalla, un aura de muerte y poder que se manifestaba en cada respiración que tomaba. Era una sensación que podía percibirse en el aire, una vibración en la que la energía misma parecía doblarse a mi voluntad. Este campo, mi dominio, se expandió lentamente a mi alrededor. No solo estaba entrenando a Braun, sino que también estaba viendo de cerca cómo evolucionaba. ¿Hasta qué punto podía llevar este poder recién descubierto? ¿Hasta qué punto podía desafiarlo todo? El líder de las Speakerwoman se detuvo por un momento, estudiando la situación. Eres intrigante, camarógrafo. El líder habló, su voz profunda y resonante. Nunca antes había visto a un ser como tú. Braun la miró con desafío, su cuerpo aún temblando por el esfuerzo, pero sus ojos reflejaban una fuerza interna que no tenía antes. La primera ola de destrucción se había transformado algo dentro de él. Podía sentirlo claramente. No soy un camarógrafo. Braun dijo con voz firme. Soy mucho más que eso. Soy la muerte. Soy la destrucción. Y pronto, serás parte de mi harén. La última parte de la frase fue un giro inesperado, pero no hubo duda de que Braun ya entendía las reglas de este mundo. Él estaba dispuesto a luchar por su lugar en él. Para él, este mundo de caos y titanes no era un obstáculo, sino una oportunidad. La portavoz no parecía impresionada, pero su actitud cambió. Su confianza comenzó a caer. ¿Crees que una onda de energía va a detenerme? Dijo, mostrando una sonrisa desafiante. Soy la líder de las Speakerwomans. Tu poder no es nada ante mí. De repente, la presión aumentó. La Speakerwoman se desintegró por un momento en el aire, y en un parpadeo, su enorme cuerpo se materializó a la derecha de Braun. La explosión de energía fue instantánea, pero Braun reaccionó con rapidez. Levantó las manos y de ellas emergió una onda destructiva que se enfrentó con la energía de la titán, creando una colisión violenta. El campo de batalla se extrema con el impacto. La fuerza de la líder Speakerwoman era abrumadora, pero Braun ya no era el mismo. Su poder era equivalente al mío cuando lo había comenzado a entrenar. La batalla se intensificó rápidamente. En un segundo, la portavoz lanzó una serie de ataques rápidos, buscando derribar a Braun. Pero él, con gran esfuerzo, los esquivaba uno por uno, utilizando la energía de la destrucción para hacer explotar el suelo bajo sus pies. Cada explosión que ocurría parecía darle más fuerza, como si se alimentara de la misma energía de muerte que generaba. Lo observé con atención. Este era su momento de prueba. Si podía resistir a la líder Speakerwoman, significaría que estaba listo para dar el siguiente paso en su entrenamiento. Sin embargo, la intensidad de los ataques no cesaba. Cada impacto parecía capaz de desintegrar todo a su paso. Braun finalmente logró esquivar un ataque mortal. De un movimiento casi inhumano, se lanzó hacia la Speakerwoman y, con un golpe directo, la desintegró en el aire. Pero como en todas las batallas, la regeneración de las Speakerwomans fue inminente. El líder se reconstruyó, su cuerpo tomando una forma aún más gigantesca y aterradora. La batalla se volvió aún más brutal. La portavoz ahora parecía decidida a acabar con nosotros de una vez por todas. De sus manos surgieron destellos de energía pura, un poder tan inmenso que hizo que el suelo temblara bajo nuestros pies. Pero la mirada de Braun no titubeó. Estaba listo para todo. Esto se acaba ahora. Murmuró, y su cuerpo comenzó a brillar con una intensidad sin precedentes. En ese momento, pude sentirlo. El poder de la destrucción emanaba de su ser como un torrente desbordado. Había evolucionado. Ya no era solo un aprendiz. Era un semidios en toda la extensión de la palabra. Su energía y voluntad se fusionaron de tal forma que se desató una fuerza nunca antes vista. Cementerio de la muerte destructiva. Gritó Braun con fuerza. Al instante, el campo de batalla se oscureció. Los cielos se abrieron, y un gigantesco cementerio de energía oscura se materializó a su alrededor. Las sombras de la muerte comenzaron a tragarse todo a su paso. El aire se llenó de un poder destructivo tan vasto que la portavoz no pudo evitar gritar. La energía comenzó a desintegrar todo lo que tocaba. El líder de las Speakerwomans intentó defenderse, pero no era suficiente. Su enorme cuerpo comenzó a descomponerse, hasta que finalmente, desapareció por completo. Braun había ganado. Exhausto, se desplomó de rodillas en el suelo, su cuerpo temblando por el esfuerzo, pero su rostro reflejaba una satisfacción que nunca antes había mostrado. Había derrotado a una de las titanes más poderosas. Había dado un paso más en su ascenso hacia el poder. Lo lograste. Dije en voz baja.
Estaba orgulloso, aunque mi tono era siempre frío y calculador. No podía mostrar demasiada emoción. Sin embargo, en ese momento, Braun ya no era el mismo ser que había encontrado al principio. Él había trascendido. Braun se levantó lentamente, sus ojos reflejando tanto agotamiento como satisfacción. La batalla contra la líder Speakerwoman había sido ardua, pero había demostrado que poseía lo necesario para convertirse en algo mucho más grande de lo que jamás imaginó. La energía de la destrucción aún latía en su interior, como si una parte de él hubiera sido consumida y absorbida por todo lo que había presenciado. Me acerqué a él, mis pasos firmes y tranquilos, mientras el campo de batalla se desmoronaba detrás de nosotros. La tierra, ahora marcada por las huellas de la guerra, parecía contar historias de muerte y renacimiento. Sin embargo, a pesar de la calma, sabía que lo peor aún estaba por llegar. Has demostrado que eres digno, Braun, le dije en un tono grave, mi mirada fija en sus ojos cansados, pero decididos. Pero esto no ha terminado. Ahora, comienza el verdadero desafío. Braun ascendiendo, respirando profundamente. Su cuerpo estaba cubierto de marcas de batalla, pero su mirada permanecía firme, como si ya nada pudiera doblegarlo. Sabía que mis palabras no eran solo una advertencia, sino una promesa de que lo que estaba por venir pondría a prueba todos sus límites. Las Speakerwomans caídas aún yacían en el suelo, pero la destrucción que habíamos desatado parecía haber atraído la atención de algo mucho más siniestro. La niebla oscura comenzó a elevarse del suelo, una energía palpable que se colaba entre las grietas, como si todo estuviera siendo consumido por las sombras. Un crujido rompió el silencio, seguido por un rugido retumbante. De las profundidades del caos emergió una figura más grande, más poderosa que cualquiera de las anteriores. Un ser tan alto que parecía tocar el cielo mismo. Su presencia era aterradora, y su energía hacía que todo a su alrededor temblara. Esto no es nada comparado con lo que enfrentarás ahora. Dije con voz baja y grave. La figura se materializó completamente, revelando su verdadera forma. Un ser enorme, con una armadura negra y una corona de energía corrupta. Su aspecto era imponente, incluso intimidante, y su energía era incluso más destructiva que cualquier presidenta a la que hubiéramos enfrentado hasta ahora. Esta criatura, era el líder de todas las Speakerwomans. Algo mucho más allá de lo que Braun y yo habíamos imaginado. Eres valiente, pero eso no será suficiente. La voz de la criatura resonó como un trueno, su presencia oscura arrasando todo a su paso. El poder de este líder era tal que incluso yo, el dios de la muerte y la destrucción, sentía un leve estremecimiento. Sabía que no podíamos subestimarlo. Este ser había estado esperando pacientemente, observando cómo destruíamos a sus súbditos, y ahora había llegado el momento de enfrentar a lo que él consideraba una amenaza real. Me volví hacia Braun, que ya estaba de pie, aunque claramente exhausto. Su respiración era irregular, pero su determinación seguía intacta. Lo había entrenado para momentos como este. Este será tu desafío final. Le dije, mis palabras firmes y claras. Si sobrevive a esto, serás el primer semidios de la muerte y la destrucción. Braun no dijo nada, pero su mirada reflejaba una resolución férrea. Sabía lo que significaba enfrentar a este ser, y aún así no dudaba. Había superado la primera prueba, y ahora debía enfrentar la más difícil de todas. La criatura dio un paso hacia nosotros, su enorme figura provocando que el aire a su alrededor se distorsionara. Cada paso resonaba como si el suelo mismo estuviera siendo desgarrado. La atmósfera estaba cargada de tensión y poder. De repente, el líder de las Speakerwomans levantó su brazo, y una onda de energía destructiva se lanzó hacia nosotros con una velocidad impresionante. La tierra se partió por la mitad al contacto, y el aire comenzó a arder. Braun, aún exhausto, reaccionó rápidamente. Con una explosión de energía oscura, levantó ambas manos y contrarrestó el ataque. La onda de destrucción chocó contra su poder, creando una enorme explosión que iluminó la oscuridad de la batalla. El líder no se detuvo. Su siguiente ataque fue aún más brutal, lanzando una serie de proyectiles de energía que iban a destrozarlo todo a su paso. Pero Braun, con una rapidez asombrosa, esquivó cada uno de ellos, usando su onda destructiva para desintegrar los proyectiles antes de que pudieran alcanzarlo. ¿Realmente cree que puedes derrotarme? El líder habló, su voz llena de desdén. Soy la muerte y la destrucción. Respondió Braun, con un tono desafiante. No me detendré hasta ver tu caída. En ese momento, la energía de Braun comenzó a fluctuar de manera extraña, como si algo dentro de él estuviera despertando.
El poder que había acumulado en las últimas batallas estaba explotando en su interior. La evolución que había experimentado lo estaba transformando en algo más grande, más poderoso, más imparable. Ahora, será mi turno. Dije en voz baja, mientras comenzaba a generar una energía oscura aún más poderosa. Cementerio de la muerte destructiva. La tierra tembló y las sombras se levantaron, rodeando a nuestro oponente. Ya no había vuelta atrás. El líder de las Speakerwomans comenzó a retroceder, sintiendo la presión del poder de la destrucción. Sabía que su tiempo se agotaba. Sin embargo, la batalla apenas comenzaba. La batalla alcanzaba su punto máximo. La energía de destrucción continuaba fluyendo con cada uno de los movimientos de Braun, mientras el líder de las Speakerwomans intentaba mantener el control sobre el campo de batalla. Los cielos se oscurecieron por completo, y el aire se llenó de una presión palpable. El choque de energías era tal que el espacio parecía vibrar. La criatura frente a nosotros parecía más poderosa que nunca. Cada golpe que daba causaba temblores en la tierra, y sus ataques eran imponentes, más allá de lo que cualquier mortal podría soportar. Pero lo que me sorprendió aún más fue la determinación en los ojos de Braun. Cada golpe que recibía no lo hacía retroceder, sino que lo fortalecía. Cada vez que el poder de la muerte y la destrucción le alcanzaba, su cuerpo se recargaba con una fuerza aún mayor. La destrucción no solo era su técnica, era su naturaleza. El líder Speakerwoman no parecía entender lo que estaba ocurriendo. No estaba preparado para enfrentar algo como esto. Se lanzó al ataque una vez más, esta vez con una ola de energía abrumadora que parecía dispuesta a arrasar todo a su paso. La onda de choque recorrió el campo, y las sombras se arremolinaron alrededor de ella. Era una explosión de poder tan masiva que el suelo comenzó a agrietarse y fragmentarse bajo su impacto. «Muere, camarógrafo», gritó el líder, su voz retumbando con fuerza. Sin embargo, Braun no tenía. Sabía lo que tenía que hacer. Con un rugido, lanzó su onda destructiva hacia el ataque enemigo, la cual se expandió como una ola de energía negra. La colisión de ambas fuerzas provocó una explosión ensordecedora que iluminó todo el campo de batalla. El aire se llenó de una niebla densa, y la tierra tembló con la fuerza de la destrucción. Al final de la explosión, el líder Speakerwoman estaba de rodillas, su armadura fragmentada y su poder claramente debilitado. Braun, por su parte, se mantenía en pie, aunque exhausto. Su energía comenzaba a desbordarse, pero la determinación en sus ojos no vaciló. Ahora es el final. Dije, observando desde las sombras. Era el momento para que Braun diera su golpe final. Con una última explosión de energía, Braun reunió todo el poder de la muerte y la destrucción. La onda de energía fue tan poderosa que todo a su alrededor comenzó a desintegrarse. El líder Speakerwoman no pudo hacer nada más que mirar con horror mientras la onda lo consumía por completo, destruyendo su esencia y dejando solo un vacío donde antes había estado su imponente figura. El campo de batalla cayó en un silencio mortal. La energía de la destrucción se disipó lentamente, y Braun cayó de rodillas, completamente agotado. La batalla había terminado, pero el precio de la victoria había sido alto. Me acerqué a él, evaluando la situación. Había cumplido su destino. Se había enfrentado a las Speakerwomans, las había derrotado, y había demostrado que estaba listo para lo que estaba por venir. En este campo de muerte y destrucción, Braun había adquirido el poder de un semidios. Ya no era solo un camarógrafo. Ahora era un guerrero de la muerte. Te has ganado tu lugar. Le dije, observando su figura derrotada. Pero esto no es el final. Ahora viene el entrenamiento final. El verdadero desafío es lo que viene después. De repente, la atmósfera cambió. Las sombras que se habían dispersado durante la batalla comenzaron a reunirse, y una figura emergió de ellas. Otra portavoz, pero esta era diferente. Era más grande, su cuerpo envuelto en una energía oscura que la hacía parecer casi indestructible. Parece que hemos subestimado a este ser. La portavoz habló, su voz retumbando. No importa cuántos de nosotros caigan, siempre habrá más. Y ahora, ha despertado algo mucho peor. Braun se levantó con dificultad, mirándola fijamente. Ya estaba listo para la siguiente lucha. Aunque la batalla con el líder Speakerwoman había sido ardua, el entrenamiento no había terminado. No hasta que Braun pudiera manejar toda la destrucción que había invocado. La nueva presidenta frente a nosotros era diferente a todas las anteriores. Su poder no solo emanaba de su enorme figura, sino de una energía oscura que parecía envolver todo a su alrededor.
Mientras avanzaba hacia nosotros, la tierra tembló bajo sus pies. Su presencia era tal que incluso la atmósfera se deformaba a su alrededor. Has derrotado a nuestro líder, pero eso no significa nada en este mundo. Su voz resonó en el aire como un verdadero no lejano. Lo que has despertado al desafiarme, será tu perdición. La sonrisa que se formó en su rostro era siniestra, como si ya supiera el destino que nos aguardaba. Aunque la batalla con el líder Speakerwoman había dejado a Braun exhausto, aún quedaba una chispa de energía en él. La lucha no había terminado, y la prueba final aún estaba por venir. No te dejes engañar. Este ser no es nada. Le dije a Braun, quien aún respiraba con dificultad. Mi tono era grave, pero no podía ocultar la preocupación. Sabía que este nuevo enemigo era aún más fuerte que todo lo que habíamos enfrentado hasta ahora. La portavoz levantó ambas manos, y de inmediato, una ola de energía destructiva surgió de su cuerpo, viajando a una velocidad mortal. La onda de energía rasgó el aire mientras avanzaba hacia nosotros, y el poder era tan grande que las rocas y árboles a su paso se desintegraron en un parpadeo. Braun, aún agotado, no dudó ni un segundo. Con un esfuerzo supremo, canalizó su poder, y su onda destructiva chocó contra la de la Speakerwoman. La colisión de las dos energías provocó una explosión que iluminó todo el campo de batalla, cegándonos a ambos por un instante. Cuando la luz se disipó, la portavoz permanecía de pie, pero su expresión había cambiado. Estaba sorprendida. No puedo creerlo. Dijo, con una mezcla de incredulidad y furia. Eres más fuerte de lo que pensaba, camarógrafo. Pero no importa cuán fuertes sean, nunca serás capaz de detener lo que viene. De un salto, la portavoz desapareció de nuestra vista y reapareció a pocos metros de nosotros, sus ojos brillando con un poder que era casi tangible. Su cuerpo comenzó a transformarse, y en un instante, su figura se agrandó, tomando una forma colosal. Esta era su verdadera forma, mucho más grande y más poderosa de lo que habíamos imaginado. Su energía desbordante hacía que el aire a su alrededor vibrara con un poder incontrolable. Los vientos huracanados comenzaban a surgir con cada uno de sus movimientos, desmoronando todo lo que tocaba. Ahora verás lo que realmente soy capaz de hacer. La portavoz levantó su brazo, y una explosión de energía oscura se desató a su alrededor, destruyendo todo a su paso. Braun, exhausto pero decidido, levantó su brazo y canalizó toda su energía en un solo golpe. La onda destructiva que lanzó fue aún más potente que antes, una explosión de oscuridad y muerte que parecía consumir todo en su camino. Ambas energías se encontraron en el aire con un choque retumbante, una onda de choque que sacudió todo el campo. La energía de la portavoz, aunque poderosa, comenzó a ceder ante el ataque de Braun. Era su momento de brillar. Este es tu destino, Braun. Le susurré, mi voz resonando en su mente. La destrucción es tu fuerza. No temas usarla. La batalla continuó sin cesar. La portavoz, aunque poderosa, ya comenzaba a sentir los efectos del poder destructivo de Braun. Cada golpe de Braun, cada onda de energía, parecía desgarrar la protección de la Speakerwoman. Sabía que no podía durar mucho más. No te detengas, Braun. Le ordené, mi tono firme, sabiendo que este era su momento. Hazlo ahora. Acaba con ella. Braun, con una expresión decidida en su rostro, reunió todo su poder. Una energía oscura y destructiva lo rodeó por completo. Extendió su mano hacia la Speakerwoman, y una explosión de energía pura surgió de su palma. La fuerza del impacto fue devastadora. La portavoz intentó defenderse, pero la onda de destrucción la consumió, y en un parpadeo, su figura se desintegró por completo. El campo de batalla quedó en silencio. La victoria estaba al alcance de la mano, pero el precio de la lucha había sido grande. Braun estaba agotado, y su cuerpo comenzó a ceder ante la fatiga. Pero a pesar de su agotamiento, no podía dejar de sonreír. Sabía que había superado una de las pruebas más difíciles de su vida. Lo lograste. Le dije con una ligera sonrisa en mi rostro. Te has ganado tu lugar como el primer semidios de la muerte y la destrucción. El poder de la muerte y la destrucción aún latía dentro de él, pero el camino para dominarlo completamente aún estaba lejos. La verdadera prueba apenas comenzaba. Ahora, Braun tendría que entrenar, adaptarse a esta nueva forma de vida, y aprender a usar su poder para enfrentar lo que aún quedaba por venir. La victoria sobre la portavoz nos dejó a ambos exhaustos. La energía de la batalla aún flotaba en el aire, y aunque el campo de batalla estaba en ruinas, una nueva sensación llenaba el espacio. La calma que siguió a la tormenta era casi irreal, pero sabía que no podíamos relajarnos.
Había más en juego, y la guerra no había terminado. Me acerqué a Braun mientras él respiraba con dificultad. Su cuerpo estaba cubierto de heridas, y la fatiga era evidente en sus ojos. Aún así, una sonrisa de satisfacción cruzó su rostro, como si supiera que había dado un paso más en su camino hacia convertirse en un ser de otro nivel. El primer semidios de la muerte y la destrucción. «Has avanzado mucho, Braun», dije, observando con detenimiento sus movimientos. «Pero aún hay más por hacer. El entrenamiento debe continuar». Braun ascendió, aunque su cuerpo estaba casi al límite. Sabía que tenía que seguir adelante. La batalla contra las Speakerwoman solo había sido el principio. El verdadero poder estaba aún por llegar. Y para alcanzarlo, tendría que entrenar aún más intensamente. El siguiente paso es el entrenamiento físico. Continué explicando mientras observaba el horizonte. Te has enfrentado a grandes enemigos, pero la verdadera prueba está en tu habilidad para controlar tu poder. Para canalizar la destrucción sin perder tu humanidad. Braun asintió, aunque sabía que las palabras que le ofrecía eran solo el principio de lo que debía aprender. Cada día sería un desafío, pero si lograba dominar la muerte y la destrucción, sería el ser más poderoso que jamás haya existido. La clave era el control. Un mes pasó en un abrir y cerrar de ojos. Durante ese tiempo, Braun y yo nos entrenamos incansablemente. Cada día traía una nueva prueba, una nueva lección en la que Braun debía enfrentarse a sus propios límites. Al principio, su poder era desbordante, pero sin control. Las ondas destructivas salían de su cuerpo sin aviso, y la destrucción a su alrededor era peligrosa incluso para él. Tuve que enseñarle a canalizar esa energía, a dominarla, y a comprender que el verdadero poder no radica en la magnitud de la destrucción, sino en el control absoluto sobre ella. No era fácil. Había días en los que Braun cedió ante la fatiga, pero nunca se rindió. A medida que pasaban los días, las Speakerwomans empezaron a regresar, más y más agresivos. Cada vez que derrotábamos a una, surgían dos más. Pero, a medida que el entrenamiento avanzaba, Braun se volvía más fuerte. Ya no era el camarógrafo que había caído en este mundo. Ahora era una fuerza de la naturaleza, capaz de detener a cualquiera que se interpusiera en su camino. Una tarde, mientras entrenábamos en un campo desolado, Braun despertó su verdadera habilidad. Un rayo de energía oscura surgió de su cuerpo, iluminando todo a su alrededor. La destrucción de su alma fue tan pura que incluso yo sentí la energía de su poder. Él había alcanzado un nuevo nivel. «Lo has logrado, Braun», le dije con una sonrisa. «Ahora eres más que un semidios. Eres un maestro de la destrucción». El entrenamiento había llegado a su fin, pero aún quedaba mucho por hacer. La guerra contra las Speakerwomans estaba lejos de terminar, y nuevos enemigos comenzaban a surgir. Pero Braun estaba listo. Pronto, su harén crecería. Las Speakerwomans, derrotadas pero no destruidas, comenzarían a ver a Braun como algo más que un enemigo. Y al final, él se convertiría en el líder de todos los seres de este mundo, el gobernante de la muerte y la destrucción. Con la confianza de un guerrero y el poder de la destrucción fluyendo por sus venas, Braun se levantó. La guerra aún no había terminado, pero había algo más. Algo mucho más grande que solo la destrucción.